Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Hermanos, de nuevo con ustedes, contento de estar aquí. Fue un fin de semana, pero los extrañé muchísimo. Y quiero decirles esto, pasamos un fin de semana rodeado de la influencia cristiana y de la palabra de Dios. Este año fue excelente, yo hacía casi 10 años que no estaba ahí. Originalmente nosotros éramos los que organizábamos el evento. Ahora los hermanos Preciado han hecho una labor estupenda organizando estas conferencias bianuales. Y yo quería proponerles a ustedes a ver si ustedes pueden hacer planes para el año que no el año que viene, no, las conferencias que vienen de aquí a 2 años, que ustedes puedan ir recogiendo poco a poco y sean parte de esa experiencia espiritual. Hay algo que nosotros los hispanos no estamos muy acostumbrados a hacer y es invertir en nuestra vida espiritual. Necesitamos de que estas cosas nos edifican, nos ayudan, nos animan. Salimos del ambiente en el que estamos acostumbrados a estar, escuchamos a otras personas predicar, estamos en un ambiente con hermanos que no conocíamos. Y entonces, pues, la cosa se pone muy buena al estar en esa comunión y esa edificación que vienen como resultado de la predicación de la palabra de Dios. Como siempre, había muchos más hermanos de habla inglesa. Una de las sesiones a las que yo asistí, habían como 900 personas ahí presentes de la parte americana, pero también de la parte de habla hispana habían bastantes, yo diría unas 300 personas un viernes en la noche. Quiero decirles esto, me llené de gozo al ver hermanos nuestros de iglesias, de congregaciones hacia el norte. La palabra de Dios ha ido expandiéndose hacia el norte y hay congregaciones que ni siquiera yo sabía que existían, que han sido establecidas a través de hermanos que van avanzando hacia allá al norte, huyendo de y de la bulla de Miami. Y obviamente van estableciendo congregaciones según van mudándose hacia otros lugares, y también los hermanos Preciado han tenido mucho que ver en esto y otros hermanos expandiendo la palabra de Dios por todas partes. Así que la mayoría de ellos, de esos hermanos, eran hermanos que yo no conocía anteriormente y que tuve la gracia de conocer. Y creo yo que fue muy buena experiencia. Así que mis hermanos, quisiera que fueran abriendo sus Biblias, todavía no lo vamos a poner, Raquel. Quisiera que fueran abriendo sus Biblias a Filipenses, el capítulo 4, ahí es donde vamos a estar hablando sobre la armonía en la iglesia. Y quisiera comenzar con una historia que leí hace años, escrita por el doctor Neil Chadwick, un predicador que cuenta la historia de 2 edificios de iglesia que estaban situadas en un pequeño pueblo en el que él vivió. Este pueblo estaba situado a unas 20 millas de Pennsylvania. Lo que le pareció curioso de los 2 edificios es que estaban frente el uno al otro. Y lo curioso es que los materiales y la arquitectura del edificio eran casi idénticos, salvo una diferencia. Uno de los edificios tenía un pico alto apuntando hacia el cielo, mientras que el otro edificio tenía una torre cuadrada. Habiéndole parecido interesante el indagar sobre estas iglesias, Chadwick investigó y se enteró de la verdadera historia detrás de los 2 edificios. Originalmente, había una sola iglesia en aquella calle y los miembros comenzaron a planificar construir un más grande y moderno edificio. Cuando hubieron recaudado los fondos para la construcción, hubo un desacuerdo entre ellos. Una parte de ellos querían que el edificio tuviera un pico apuntando hacia arriba. La otra quería que tuvieran una torre cuadrada. Y obviamente no se pusieron de acuerdo y terminaron dividiendo la iglesia.
Unos, por un lado, construyeron de acuerdo a lo que ellos querían y los otros, por otro lado, terminaron construyendo el edificio como ellos querían. Y hizo la siguiente observación el doctor Chadwin. Dice, hasta el día de hoy estas iglesias permanecen como un monumento a la inhabilidad de una iglesia a vivir en armonía como vivo testimonio del poder edificador del Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes una división causada por la arquitectura del edificio? ¿Se imaginan ustedes esto? Increíble, pero pasó. Y han habido iglesias que se han dividido por cosas de opinión, por cosas de criterio, no por la palabra de Dios. Y uno tiende a pensar que este es un problema moderno. Pero la realidad de las cosas es que la palabra de Dios nos enseña que es un problema antiguo, es un problema que plagó a las iglesias del Nuevo Testamento. Quiero decirles esto que es lo que el Espíritu Santo inspiró realmente. En el Nuevo Testamento casi todas las iglesias tenían problemas. Problemas externos como ataques de Satanás persiguiendo a la iglesia. Y problemas internos como resultado de la carnalidad, de la inmadurez de los miembros, para entender que existen prioridades por encima de los criterios personales nuestros, de nuestras propias opiniones. Existen prioridades establecidas por Dios. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que la iglesia debe estar pendiente a la doctrina del Señor. La doctrina es algo no negociable. Para que la iglesia sea una iglesia de Él, la iglesia debe estar sujeta a su cabeza, que es Cristo Jesús. Y lo que su cabeza puso como regla, como norma para nosotros seguir, es algo que nosotros no podemos cambiar, ni podemos tampoco intentar modificarlas. Es algo que debe estar constante, porque eso va a la raíz del asunto, a nuestra fidelidad al Señor. Pero hay cosas que son meramente opiniones. Hay cosas en las que la Escritura no habla, no es específica, no te dice exactamente cuál es la voluntad de Dios. Y en estas debe haber de parte nuestra el entendimiento de que es más importante, escuchen bien este principio, es más importante la unidad que nuestros propios criterios personales. La unidad de la iglesia es parte de la voluntad de Dios. Nuestros criterios personales son solamente criterios humanos que pueden estar correctos, pero que son al fin y al cabo humanos y están sujetos al error. Entonces, lo que quisiera que viéramos nosotros en Filipenses es un pequeño pasaje que se encuentra en el capítulo 4, versos del 1 al 3. Yo quisiera ahora que lo pusiéramos y quiero que ustedes vean, mientras vamos leyendo, el concepto principal aquí. Filipenses capítulo 4, verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La palabra clave en lo que sigue ahí es la palabra firmes. Desde el capítulo 2, el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, desde el capítulo 2, viene hablando sobre cómo llevarnos bien los unos con los otros. Dentro de un momento vamos a ir a ese pasaje, pero cómo llevarnos bien los unos con los otros. Parte de el estar firmes en el Señor tiene que ver con nosotros aprender el arte de llevarnos bien. Y el resto del texto nos dice cómo ocurre esto. Hay un ejemplo ahí que ustedes van a ver ahora de dos hermanas que no se pusieron de acuerdo en la iglesia. Ruego, dice verso 2, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio.
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hay cosas en el texto que sabemos y hay cosas que no sabemos sobre esta historia. Por ejemplo, sabemos que las hermanas que estaban en conflicto eran obviamente mujeres. Número 2, sabemos que eran cristianas y por ende miembros de la iglesia de Filipo. Número 3, sabemos que trabajaron con Pablo en la predicación del evangelio. Ahora, quisiera regresar a la idea de que eran cristianas y por ende miembros de la iglesia en Filipo, y quiero decir algo bien importante. Este problema no era solamente entre dos hermanas. Era un problema que amenazaba con dividir la iglesia en Filipo, y les voy a decir por qué. Porque estas no eran dos hermanas comunes y corrientes. Estas no eran dos hermanas domingueras. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? No eran dos hermanas que solamente se conformaban con asistir a los cultos, porque esa es la mentalidad que se tiene hoy de cristianismo. El tipo de cristianismo cómodo, convencional, de solamente voy a ponchar tarjeta el día domingo y se acabó la historia. Bueno, estas dos hermanas eran hermanas activas que habían entendido el llamado del Señor de que todos cristianos, varones y mujeres, debemos estar envueltos en la obra del Señor. Miren ustedes el lenguaje del apóstol Pablo en el verso 3 sobre ellos. Dice que estas mujeres combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, estas mujeres fueron parte del equipo de Pablo. Es una similitud con la relación que Pablo tenía con Timoteo, que tenía con Lucas, que tenía con Silas, que tenía con Tito. Eran un equipo que trabajaban para el Señor, que se programaban, cuyo objetivo era llevar la palabra de Dios por todas partes. Estas hermanas eran guerreras. La palabra combatir significa que estas hermanas no solamente usaron su tiempo para servir al Señor, sino que también sufrieron por la causa de Cristo Jesús. Sufrieron los embates del adversario, porque déjenme decirles a ustedes que esta epístola a los filipenses refleja, principalmente en el capítulo 1, la idea de que los cristianos también ahí sufrieron a causa de los enemigos del evangelio. Entre ellos, obviamente, como podemos ver en el capítulo 3, aquellos que decían que era necesario circuncidarse para ser salvos. Es decir, los judaístas. Siempre hubo este intento de los judíos en tratar de lograr que la iglesia regresara a los fundamentos del judaísmo y perdiera su identidad. En el Nuevo Testamento esta es una parte bien importante. Porque si era necesario ser judío para ser salvo, entonces ¿qué hizo Cristo en la cruz? En vano fue su sacrificio. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Si el sacrificio de Jesús no es suficiente, si yo lo que necesito es tener una experiencia religiosa para ser salvo, estoy perdiendo el tiempo realmente, porque entonces estoy diciendo que la sangre que Cristo derramó en la cruz no sirvió para nada en mi vida. Entonces era un asunto bien serio. Entonces estas hermanas probablemente también fueron parte de recibir la presión por tratar de predicar la verdad de Dios en medio de una sociedad hostil. Eran hermanas guerreras, eran hermanas valerosas, eran hermanas cuya fe en Cristo las arraigaba al punto de que seguían firmes en el Señor hasta aún en el momento en que Pablo escribió la epístola a los filipenses. Y la otra cosa, en Pablo no hay dudas de que estas hermanas eran realmente cristianas, eran verdaderas cristianas, eran salvas. Dice la palabra de Dios al final en el verso 3 que los nombres de ellos estaban inscritos en el libro de la vida. Los nombres de ellos estaban inscritos en el libro de la vida. Así que esto es lo que sabemos de estas mujeres. Hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos cuál fue el origen del conflicto. Me alegro que no lo diga la Escritura. Como he dicho anteriormente, cuando la palabra de Dios no dice específicamente cuál es el conflicto,
nosotros podemos tener la libertad de hacer una aplicación más universal. Porque los casos de problemas en la iglesia, desavenencias, de pleitos, divisiones, todos esos problemas son parte de la carnalidad que nosotros acarreamos en nuestro ser. Y podemos hacer una aplicación universal. Donde quiera que ocurra una falta de armonía en la iglesia, podemos utilizar este pasaje y la solución que este pasaje ofrece. Y quiero decirles esto, no sabemos cuál es el origen del conflicto, ni tampoco sabemos exactamente si fue un desacuerdo doctrinal. Aparentemente no lo era. Aparentemente era un problema de preferencia personal. Similar al que ocurrió con Pablo y Bernabé. Ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos. La palabra de Dios dice que andaban viajando Pablo y Bernabé con este muchacho que se llamaba Juan Marcos. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Y dice la palabra de Dios que Juan Marcos los dejó, los abandonó, se fue, los dejó. Y Pablo consideró eso algo que descalifica a un cristiano para andar predicando el evangelio en el mundo gentil. Obviamente no aguantó la presión. Era un muchacho joven aparentemente. Pero después llegan a otro momento en donde tienen que iniciar un segundo viaje. Y Bernabé, que era el compañero de Pablo en ese momento, le dice, oye, vamos a llevar a Juan Marcos y vamos a darle un segundo chance. Y Pablo dice, no way, José. No vamos a llevarnos al que nos abandonó. ¿Para qué? Para que nos abandone otra vez. Y dice la Escritura que hubo un desacuerdo agudo entre estos hombres de Dios. Y al final, Bernabé se separó de Pablo y se fue con Juan Marcos a un viaje misionero. Le dio el segundo chance. Pablo agarró a Silas y se fue para otro lado. Un equipo bien fuerte se deshizo como resultado de un problema de opiniones. Al final de la historia, todos ustedes saben que Bernabé tenía la razón, no Pablo, en este punto de opinión. Porque Juan Marcos sí aceptó el reto y, saben, vio la segunda oportunidad que se le brindó como algo muy precioso. Al punto de que en la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. El mismo Pablo supo aceptar realmente la realidad de que nuestros errores, nuestras caídas no son fatales en el Señor. Siempre existe una segunda oportunidad, porque nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad, y de la tercera, y de la cuarta, y de la quinta, porque a nosotros no se nos ha puesto este mundo para ser perfectos, se nos ha puesto para caer y levantarnos en el Señor. Porque la fe en Cristo no significa que vamos a ser 100% perfectos. La fe en Cristo simplemente significa que confiamos en su gracia para levantarnos y seguir adelante. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hay mitos concernientes a la armonía en la iglesia, y yo quisiera simplemente tratarlos superficialmente. Algunos creen que en la iglesia no debe haber desacuerdo. Yo he tratado con varias personas, incluso visitantes en el pasado, que han dicho, no, yo no vuelvo a la iglesia porque ese día que yo fui, hubo una discusión fuerte entre los hermanos que estaban enseñando ahí. Y la verdad que yo ya tengo suficientes problemas y para regresar a una iglesia que tiene problemas, mejor no. Pues a esas personas les tengo malas noticias. La iglesia está compuesta de seres humanos de carne y hueso. Escuchen bien ustedes esto. Nosotros no somos mejores que nadie. Y no debe haber ese orgullo religioso de mirar con la nariz hacia arriba a aquellos que no están en Cristo. Nosotros somos seres humanos comunes y corrientes. Y la única diferencia es que hemos encontrado en Cristo la gracia para ser salvos y el camino a seguir
lleno de luz y de esperanza. Eso es todo. Pero saben, de vez en cuando, este animal interno que nosotros tenemos, este lobo feroz que se llama carnalidad, sale a flote. Y quiero decirle que si usted dice, no, yo no la tengo, es probable que la tenga porque está en negación. Todos la tenemos. Todos nos enojamos ocasionalmente y hacemos cosas que no deberíamos hacer, aunque después tengamos que arrepentirnos ante el Señor. Todos decimos cosas que preferimos no haber dicho. Todos ocasionalmente hacemos tropezar a otra persona. Cuando digo esto es, ¿saben ustedes lo que ocurre muchas veces cuando existe un desacuerdo entre los hermanos y yo no puedo como persona espiritual tratar de acomodarme a mi hermano? Eso es causar piedra de tropiezo innecesariamente. Debemos ser flexibles, debemos ser flexibles en las opiniones y criterios personales. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y va a haber desacuerdos en la iglesia, por eso es que estamos hablando sobre este tema. Va a haber conflictos en la iglesia, porque somos de carne y hueso. Esperamos poder resolver los conflictos de una forma sabia, pero va a haber conflictos. Si usted tiene matrimonio, sabe que va a haber conflicto. ¿Cómo lidia usted con el conflicto? Ya esa es otra cosa, pero va a haber conflicto. Alguien decía que solamente era necesario poner a 2 personas en una misma habitación a vivir para que el conflicto exista. Ni siquiera tienen que ser matrimonio. Pueden ser 2 hombres, pueden ser 2 mujeres viviendo. Pero 2 seres humanos juntos tratando de convivir, ya hay un problema ahí. Y mucho más en la iglesia cuando somos más de 2. Segundo mito es que no puede haber conflicto entre 2 personas espirituales. Y la verdad que sí, porque la espiritualidad es relativa. ¿Me entiendes? No hay un punto en donde nosotros lleguemos que podamos decir, ya arribé a donde debía ir. Todos nosotros estamos en proceso de crecimiento espiritual. Todos nosotros debemos aspirar a ser mejores. Todos nosotros debemos dejar espacio a nuestro propio crecimiento espiritual. Así que no debemos frustrarnos cuando tratando de servir al Señor y tratando de hacer las cosas bien, usted va a tener conflicto con otra persona. No se desanimen, porque ya les digo anteriormente, 2 personas al nivel del apóstol Pablo y Bernabé tuvieron que separarse por un problema de desacuerdo. El tercer mito es que el conflicto es una razón para abandonar la iglesia. Ya ustedes saben, ustedes probablemente lo han visto. Tuvo una persona problemas con otra, ya no voy más a esa iglesia. Ya no voy más, porque ya tuve conflicto. En el Nuevo Testamento, escuchen ustedes bien esto, particularmente en el libro de Efesios y en el libro de Filipenses, en los 2 libros, nunca el irse de la iglesia, conflictos, criterio personal, nunca he visto bien. Los mandamientos no son a que usted se escape. Los mandamientos del Señor son a que usted confronte y resuelva el conflicto de la manera que le place a Dios. Muchos de nosotros no queremos responsabilizarnos y más bien lo que tendemos es a huir. Algunos de nosotros no disfrutamos de estar en el conflicto. Yo primero, yo no disfruto tener conflictos con nadie. Trato de vivir en paz con las demás personas, pero eventualmente voy a tener conflicto. ¿Y saben qué? La palabra de Dios me pone entre la espada y la pared. No me dice que huya, me dice que vaya y resuelva el conflicto. Ahora quiero que ustedes vean cómo se resuelve el problema entre estas personas. Cómo se deben resolver los problemas en la iglesia. En primer lugar, el apóstol Pablo utiliza la palabra ruego.
Quiero que ustedes vean que esta palabra es utilizada con frecuencia en el Nuevo Testamento. Ustedes la conocen porque nosotros hemos estudiado de eso, la palabra griega parakaleo. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? De donde sale la palabra exhortar, de donde sale la palabra animar, de donde sale la palabra llamar a otra persona como ruego. Le está diciendo, quiero que ustedes vengan a mi lado y quiero ponerle el brazo a las dos y quiero que ustedes oigan lo que yo tengo que decir. Primera cosa para resolver un conflicto es no ir con altanería ni con arrogancia. Con esa palabra el apóstol Pablo está poniéndose al nivel de ellas como hermano, nunca como superior. Está tratando de resolver un problema y lo que menos ayuda a resolver un problema es una actitud de arrogancia, una actitud de yo soy superior y tú eres inferior. Dice, les ruego. Y después de eso, les dice algo bien interesante. Le dice en el verso 2, en la versión Reina Valera dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero quiero que ustedes vean en el griego cómo lo escribe Pablo literalmente. Miren ustedes en el griego qué interesante. Evodia, te animo, y Síntique, te animo. Aparece dos veces la palabra parakaleo. Eso es lo que está en el original que escribió Pablo. Evodia, te animo, y Síntique, te animo. No está llamando a una sola persona, sino a las dos personas a que tengan esa actitud. Las dos personas envueltas en el conflicto son igualmente responsables. El apóstol Pablo no le está dando la razón a una y está condenando a la otra. Simplemente le dice, le ruego, Evodia, te animo, y Síntique, te animo. A las dos te animo. Es una forma deliberada de decir, ustedes tienen las dos responsabilidades y ustedes las dos tienen en sus manos solucionar el problema. Miren ustedes lo que dice la Nueva Versión Internacional del mismo texto. A ver si la podemos poner, la Nueva Versión Internacional. Verso 2. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, dice el verso 2. Ahora quiero que ustedes vean, y esta es la palabra clave, por favor, ya estoy a punto de terminar. Pongan atención a esto porque esto es la parte clave del mensaje. El apóstol Pablo utiliza la expresión en el Señor. En el Señor. Esa expresión la utiliza Pablo en el verso 1, en el verso 2 y en el verso 4. Por eso es que les digo que en el texto, en el Señor, esa frase tan sencilla es la frase más profunda que usted pueda percibir hoy. Ni yo mismo la percibo en su totalidad. Lo que sí puedo decirles a ustedes es el entendimiento que tenemos al leer el Nuevo Testamento. La frase en este pasaje simplemente significa la idea de una relación con Jesús. Tenemos una relación con Él. ¿Por qué Pablo les recuerda a ellos de su relación con el Señor Jesús? Porque la frase esta va más allá. La frase implica, escuchen bien ustedes, la habilidad que los cristianos tenemos en virtud de nuestra relación con el Señor para hacer aquello que no nos sale naturalmente. En otras palabras, es un llamado a nosotros a recordarnos cuando tenemos conflictos con aquellas personas que nosotros somos diferentes, que tenemos una relación con Cristo y tener esa relación con Cristo nos hace diferentes.
Y por eso es que hay expectaciones de que en el Señor podamos nosotros resolver lo que no podemos resolver en la carne. Y obviamente si no se pueden poner de acuerdo, las dos impliquen a una tercera persona espiritual. Ahí menciona el apóstol Pablo en el verso 3, y a ti, mi fiel compañero. No sabemos exactamente quién estaba trabajando en Filipo, en el equipo de Pablo en Filipo, en ese momento. No sabemos quién es el fiel compañero. Lo único que dice es, como yo les rogué a cada uno individual, hermano, por favor, involúcrate. Porque ¿sabes qué? Necesitan ayuda. Te pido que ayudes a esta mujer. No a que compliques las cosas. No a que las revuelvas y las enciendas más. No a que eches fuego sobre la brasa. No, ayúdalas el conflicto. Que las dos son hermanas tuyas, porque las dos han luchado en el Evangelio, porque las dos están inscritas en el libro de la vida, son salvas y está el Señor dispuesto a llevársela con él cuando Él venga por segunda vez. Y ahí está el asunto. Para ayudar, en vez de estorbar, para ayudar, en vez de destruir, necesitamos ser espirituales. En otras palabras, no escoja cualquiera. Cuando la palabra de Dios en Gálatas habla de conflicto, de que alguien se cae y hay que ser restaurado, dice, vosotros que sois espirituales, espirituales. Todo el mundo está calificado para hacer ese trabajo de mediación. Tiene que ser una persona que entienda el espíritu de Cristo en un conflicto. La meta es restaurar, no disciplinar. Y la actitud es una actitud principal es que el enfoque debe ser en Cristo. Escuchen bien, hay algo magnánimo, poderoso acerca del nombre de Jesús que suaviza las actitudes y disipa la discordia. Voy a volver a repetir. Hay algo magnánimo acerca del nombre de Cristo que suaviza nuestras actitudes y disipa la discordia. De alguna manera, la mención del nombre misteriosamente hace que sea apropiado en nosotros mantener un espíritu de pleito y contienda. El recordarnos quiénes somos y a quién le pertenecemos, el recordar la gratitud que le debemos al Señor que nos rescató y nos redimió, suaviza al más duro de los pecadores, porque reconocemos que hay algo que no podemos resistir, que es el amor de Cristo. Quiero terminar leyendo con ustedes una canción. Y la teníamos en video para ponerla después del culto, pero es una canción a la cruz. La han cantado en inglés muchísimos grupos religiosos, muchísimas bandas, y hoy día pues también muchos cantantes hispanos como Mariani López la canta. Llévame a la cruz. Y yo, pensando en el conflicto, que leyéramos lo que dice esta canción. Dice, mi Salvador, vengo a ti en silencio. Tu sangre fue la que pagó mi precio. Todo lo que un día lo rindo a tus pies. Llévame a la cruz donde está tu amor. Llévame a tus pies. Me humillo, Dios. Escuchen bien. Líbrame de mí. Pertenezco a ti, mi Cristo. Llévame a la cruz. Fuiste como yo, tentado y probado, humano. El verbo llegó, mi maldad ahora vives. Todo lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Llévame a la cruz donde está tu amor, llévame a tus pies. Me humillo, Dios, líbrame de mí. Pertenezco a ti, Cristo, llévame a la cruz.
a tu corazón, llévame a tu corazón. Llévame a la cruz donde está tu amor, lávame. Llévame a tus pies, me humillo, Dios, líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo, llévame a la cruz. Acompáñenme en palabras de oración, porque siento necesario que nosotros repitamos continuamente esta oración ante el Señor. Padre, Dios eterno, sabemos lo preciado que es para ti la unidad de tu iglesia, Señor. Tu Hijo murió para redimir a este cuerpo, para que sean representación de Él en este mundo. Padre Santo, líbranos de los embates de Satanás, porque no sabemos qué es lo próximo que nos vendrá, si persecución o ataques internos, Señor, entre los hermanos. No nos permitas que nos engañen, no nos permitas caer en las trampas que nos tiende Satanás, porque somos hermanos redimidos por la sangre de tu Hijo, Padre. Y te pedimos esto, Señor, que nos libres de nosotros mismos, porque tuyos somos, más bien que viva Cristo en nosotros, para que podamos vivir en armonía. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.